Buenos días, mis queridos hermanos. El Señor los bendiga a todos en este maravilloso día. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de las Escrituras. Le he titulado al estudio de hoy El pecado que mora en mí. Hace solo unos días, creo que fue el viernes, hoy es domingo, estaba aconsejando a un hermano. Yo le decía, tienes que aprender a ser libre. Te atas mucho a las palabras y acciones malas de los demás. Pasó o han pasado en varias ocasiones que lo que dicen los otros o lo que hacen los otros le afectan a él muy profundamente. Se insulta, se enoja. En otras palabras, los demás están manipulándolo emocionalmente. Y entonces yo le estaba aconsejando y le decía, tienes que aprender a vivir en libertad. Eres un esclavo de la carne. Te dejas dominar por las pasiones y emociones. Hermano, te estás matando a ti mismo. Tú eres un esclavo. Él me escuchaba y entonces me respondió, ¿sabes qué? Tienes mucha razón. Es verdad. Soy un esclavo. Soy un esclavo. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo salir de esta situación? Y al igual que mi querido hermano, hoy el mundo está lleno de esclavos. Pero lo triste de todo esto no es que el mundo esté lleno de esclavos. Eso lo vemos a diario. Lo triste es que el creyente, que Cristo hizo libre, muchos creyentes viven en esclavitud. Muchos creyentes viven en las mismas condiciones que la gente del mundo que no conocen a Cristo. Eso es lo triste de todo esto, que habiendo muchos, que habiendo recibido libertad, querramos seguir viviendo en esclavitud. Eso sí es triste. Que tú estás en una prisión ahora, lleves 20 años preso y te digan, eres libre, sal, y que tú quieras seguir metido ahí porque estás acostumbrado a esa prisión. Ya le cogiste el gusto a esa prisión, ya te acostumbraste. Eso es lo triste de todo esto. Y allá Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 1, dijo una frase poderosa que yo siempre la llevo en mente. Él dijo, Cristo nos hizo libres. En el estudio de hoy vamos a tratar sobre este mal que cayó sobre toda la raza humana y la tiene sumida y en bancarrota espiritual y moral.
Vamos a hablar de todas estas cosas hoy. Yo creo que va a ser un tema muy edificante. Hoy yo no voy a predicar evangelísticamente, ni voy a estar hablando como hablan los profetas. Hoy vamos a estudiar y vamos a aprender sobre la Biblia. Aunque por supuesto, dentro de todas estas enseñanzas también vamos a hablar un poco de diferentes cosas. Entonces, yo quiero que vayamos todos a la Biblia, a Romanos capítulo 7, y yo quiero leer algo aquí que el apóstol Pablo dijo que hasta el día de hoy ha sido discusión de muchos púlpitos. Y yo quiero leer Romanos 7, empezando en el versículo 17, del 17 al 20, y dice así: de manera, Pablo aquí hablando sobre el pecado, de manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Pues el querer está en mí, pero el hacer el bien no. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Este hago. Y el 20. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Palabra del Señor. La frase que leímos ahí, que dice el pecado que mora en mí, es una de las declaraciones más profundas y reveladoras del apóstol Pablo. De hecho, en la iglesia, desde que se fundó la iglesia hace más de 2000 años, siempre estos pasajes han sido de mucha discusión en los círculos cristianos. Y algunos hablan de estos temas como para permitir pecado en la iglesia, y otros dicen que el apóstol no quiso decir lo que muchos están interpretando. Entonces hoy vamos a aprender lo que realmente significan todos estos textos. Entonces, la palabra que dice el pecado que mora en mí es una declaración muy fuerte y muy importante que Dios, el Espíritu Santo, le reveló al apóstol Pablo. Y aquí el apóstol Pablo abre su alma para mostrar la realidad del conflicto interno entre la carne y el espíritu, entre la vieja naturaleza y la nueva vida en Cristo. Yo voy a hablar aquí de la Biblia y también voy a hablar de experiencias personales, lo que yo he aprendido sobre todo esto, que el apóstol habló y yo también lo he experimentado. En el versículo 17, este versículo 17 ha sido uno de los más mal interpretados. Muchos lo toman como una licencia para pecar, torciendo las palabras de Pablo. Ellos dicen que no son responsables por sus pecados, porque el texto dice que el pecado que mora en mí es el que hace las cosas. Y entonces ellos dicen, bueno, mi cuerpo lo hace, pero mi mente no. Y entonces están torciendo las escrituras para justificar los pecados que hacen. Pablo explicó que una vez que alguien viene a Cristo, todo su mundo cambia. Todo cambia, todo es transformado.
Cada creyente en el mundo, cada creyente genuino en el mundo odia el pecado. El verdadero creyente odia el pecado. El verdadero creyente odia caer. Odiamos fallarle al Señor. Nadie quiere caer, nadie quiere fallar. Por lo menos el verdadero creyente. Sin embargo, en ocasiones la carne va a desear cosas que como cristianos odiamos cuando en nuestro interior no deseamos hacerlo. En ocasiones la carne nos empuja, pero interiormente no queremos porque odiamos lo que estamos sintiendo y deseando. Esto es el resultado del pecado que mora en cada uno, en cada ser humano. Es el que... este es el pecado que nos conduce a la destrucción, a la inmoralidad, a la ausencia de fe en el Señor Jesucristo. Nos conduce a la muerte. Es una naturaleza que todos llevan por dentro, que nos impulsan y que nos quieren controlar y que quieren dominar. Yo recuerdo que cuando yo vivía en pecado en mi antigua vida, que yo cometía todo tipo de pecado y no sentía culpabilidad. Yo vivía antes de convertirme a Cristo como si todo fuera normal. No sentía que había algo fuera de lugar. Yo no conocía la palabra pecado, no sabía que existía el pecado. Yo en mi juventud fornicaba, robaba, maldecía, codiciaba, mentía, iba tras el dinero, tras las diversiones y las cosas del mundo y mil cosas más, como si fuera algo normal de la vida del ser humano. Estaba complaciendo los deseos de esa naturaleza mala que llevamos por dentro. Yo pensaba que esta era la vida, pero yo era un esclavo. Yo estaba prisionero. Yo estaba en oscuridad. No tenía luz. No me habían abierto los ojos a la realidad. Era un esclavo. Estaba muerto. Hasta el día que tuve un encuentro con Cristo. Ese día el velo se cayó y pude entender y ver qué tan pecador, sucio y mal estaba. Nunca se me olvidará ese día. En mí se cumplió lo que dice la Escritura que Jesús dijo allá en Juan capítulo 16, versículo 8, donde él dice que cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Jesús en este versículo estaba hablando del ministerio del Espíritu Santo. Estaba hablando de cómo opera, cómo obra el Espíritu Santo en el mundo.
el Espíritu Santo no solo acusa al mundo, lo convence, es decir, produce convicción interior para que la persona se arrepienta. Y eso fue lo que sucedió en mi vida. Yo andaba caminando en la dirección equivocada, en la muerte, hasta el día que le plació a Dios presentarme a su Hijo Jesucristo. Y fui tocado por el Espíritu Santo y entonces pude ver y entender que estaba muerto en delitos y pecados y que necesitaba un Salvador. El Espíritu Santo no produce remordimiento ni culpa humana, sino una revelación divina de la maldad del corazón. Te muestra que estás perdido. El hombre jamás reconocerá su pecado hasta que el Espíritu le ilumine acerca de la santidad de Dios y de la depravación de su corazón. La primera obra del Espíritu Santo no es bendecir, sino mostrar al hombre su necesidad de Cristo. Y sin convicción no hay salvación. Miren, si todo esto es cierto, que el Espíritu es como si fuera un abogado celestial que le muestra al hombre su verdadera condición ante Dios. Ejemplo, cuando Pedro predicó allá en Hechos capítulo 2, dice la Escritura que los que escucharon el mensaje se compungieron de corazón. Ese fue el Espíritu obrando convicción. Y hoy día, esas eran las predicaciones que hacían que se arrepintieran cientos y miles de personas. Pero hoy día no hay convicción para el arrepentimiento. ¿Por qué hoy día no se ve convicción de la mayoría de los púlpitos? Porque no está el Espíritu Santo. Se ha retirado de la mayoría de los púlpitos porque están corriendo detrás del dinero, la fama y el poder. Hermanos, sin el Espíritu Santo, el hombre puede tener religión, pero no convicción. Puede tener emociones, pero no transformación. El Espíritu Santo no vino para entretener al creyente, vino a confrontarlo y a glorificar a Cristo en él. Esa es la obra del Espíritu Santo. Donde hay verdadera obra del Espíritu, hay lágrimas por el pecado y hay descanso en Cristo y victoria sobre todo el enemigo. Es así. Hermanos, lo digo muy tristemente, ya no hay convicción. Cuando usted escucha los mensajes o los estudios, no hay convicción. Más bien la gente quiere que el predicador, el pastor, acabe de predicar porque tiene que irse. Ya no está presente el Espíritu Santo. Está entristecido. Solo está la carne manifestándose. Y hoy de muchos púlpitos están sin la presencia del Espíritu Santo, aunque estén llenos de música, de luces y de discursos emocionales.
Por supuesto que hay palabras, pero no hay espíritu. Hay movimiento, pero no hay poder. Hay aplausos, pero no hay lágrimas de arrepentimiento. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Yo recuerdo en una ocasión que yo estaba en casa y ese día yo tenía que predicar en la noche en una iglesia que se encuentra por allá en el sur de Miami, allá por Seawater, por allá más lejos por allá. Y yo llegué de mi trabajo cansado a la casa y yo recuerdo que yo le decía, Señor, no sé qué predicar, qué predico, qué enseño, qué es lo que necesita tu pueblo escuchar. Guíame tú porque no sé. No conozco esa iglesia. Y entonces nunca se me olvida que de momento empecé a preparar un sermón y se trataba de los padres y los hijos. Y bueno, hice un corto sermón como de 3 pasos. Llegué a la iglesia, empecé a predicar. Y hermanos, nunca se me olvida ese día. En medio de ese sermón, la gente empezó a pasar al frente llorando, gritando, pidiéndole perdón a Dios. Me arrepiento, Dios. Yo nunca pensé de que el Espíritu Santo iba a utilizar tanto ese sermón para que su iglesia, su pueblo se arrepintiera y rectificara de todas las cosas malas que estaba haciendo. ¿Eso quién lo hizo? ¿Carlos Villa? No. Carlos Villa no tiene ese poder para hacer eso. Eso lo hizo el Espíritu Santo manifestándose a través del mensaje que se estaba dando. Hermanos, la iglesia moderna ha reemplazado el Espíritu Santo con la psicología y el entretenimiento. Han cambiado la convicción por motivación. Y cuando la iglesia se vuelve mundana, el Espíritu Santo se aparta silenciosamente. Él no contiende donde Cristo no es honrado. El Espíritu Santo no habita donde se predica un evangelio de prosperidad, fama y ego. Porque su única misión, la única misión del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Entonces, cuando se está glorificando el pastor, cuando se está glorificando al hombre, el Espíritu Santo se retira. Yo sé que esto suena fuerte y confrontador, pero es la realidad de la mayoría de las iglesias. Corren tras el dinero, la fama y el poder. Ese es el ministerio moderno, ese es el llamado moderno, esa es la misión de los nuevos apóstoles. La prosperidad, el dinero, la fama, el poder, la pompa, esa es la misión de ellos. Y lo gracioso es que muchos se llaman apóstoles y no tienen la unción de un apóstol. Los púlpitos de hoy se parecen más a escenarios de espectáculos que altares de fuego. Predican éxito, influencia y prosperidad como si fueran sinónimos de fe. Pero el Espíritu Santo no respalda al hombre que se exalta a sí mismo. Solo exalta
el Espíritu Santo solo exalta al Cordero. El gran predicador Spurgeon en una ocasión dijo: cuando los predicadores buscan el aplauso del mundo, el Espíritu Santo se ausenta, porque Él no comparte su gloria con nadie. John Owen escribió, o él decía continuamente: el Espíritu se retira donde el corazón del ministro busca su propio honor más que la honra de Cristo. Es como Sansón. Él pensó que el poder seguía con él, pero no sabía que el Espíritu se había apartado. Así muchos púlpitos hoy están muertos. Se mueven, hay mucha maquinaria religiosa, pero sin la unción de arriba. Donde el Espíritu no está, ya no hay llanto por el pecado, solo entretenimiento religioso. El pueblo aplaude al predicador, pero no cae de rodillas ante Dios. Hay risas, hay palmadas, pero no hay quebrantamiento. Hay confesión superficial, pero no arrepentimiento genuino. El erudito en el griego Kenneth West traduce la palabra convencerá de allá de Juan como traer al alma a la luz de su culpa. Sin el Espíritu, nadie ve su culpa y por eso nadie busca perdón. Hermanos, yo le digo una verdad, tenemos que arrepentirnos todos los días. Hay que vivir arrepentido todos los días. Yo cada vez que voy a dormir, hago una breve oración y digo: Padre, si en algo te he ofendido hoy que yo no haya visto, yo te pido que me perdones, me limpies y me fortalezca y me des luz para yo no volver a hacerlo. Límpiame con la sangre de tu Hijo Jesucristo. George William escribió: el Espíritu Santo solo puede morar donde se honra la sangre de Cristo, donde se sustituye por métodos humanos, Él calla. Hermano Calixto, ¿qué podemos hacer entonces? ¿Qué hacer? Volver al altar. El único camino es volver al arrepentimiento. El Espíritu Santo regresará donde hay corazones quebrantados. El fuego volverá donde haya cruz. Y el poder regresará donde Cristo sea el centro. Si Cristo no es el centro, allí no hay vida, allí no hay poder, allí no hay fuerza que venga de arriba. Es así. Fíjense que allá en Segunda de Crónicas hay un pasaje que dice: si se humillare mi pueblo, entonces yo oiré desde los cielos.
Aquí Dios Todopoderoso está diciendo, si se humillare mi pueblo, entonces yo oiré desde los cielos. Cuando una iglesia entera se pone de rodillas pidiendo perdón, humillándose ante Dios, es el perfume más agradable que el Padre pueda recibir. Alabado sea Jesucristo, hoy, mañana y siempre. Es el perfume más agradable que sube. El Espíritu Santo no busca templos de mármol, sino corazones humildes. No habita en luces de neón, sino en lágrimas de quebranto. Si la iglesia moderna quiere ver poder, primero debe volver a la cruz de Cristo. Solo allí el Espíritu volverá a descender. Solo allí el Espíritu Santo empezará a moverse en el alma, empezará a sanar, empezará a restaurar, nos empezará a dar fruto. Alabado sea Jesucristo. Donde no se predica la cruz, el Espíritu no convence. Donde no se honra la sangre, el fuego no desciende. Es así de simple, mis queridos hermanos. Miren, nada conmueve tanto al cielo como una lágrima sincera derramada a los pies de Cristo. Ese es el verdadero incienso de adoración. Yo sé que hay pastores y ministros que dicen que las lágrimas no mueven a Dios, pero cuando usted va a Dios en oración y se quebranta delante de su presencia, eso es porque usted es un hombre de fe y esas lágrimas sí mueven a Dios. Si no, lea la Escritura, lea los Salmos, busquen en el diccionario la palabra lágrimas y vaya a través de toda la Biblia para que vea. Y vaya allá también a un libro de la Biblia que no recuerdo, que dice, he visto sus lágrimas. Y dice allá en Apocalipsis que Dios borrará toda lágrima de nuestros ojos. Alabado sea su nombre. ¿Cómo entonces viene un mequetrefe a decir que las lágrimas no mueven a Dios? Claro que nuestras lágrimas son importantes para Dios. Dice que son recogidas en vasos. Claro que las lágrimas son importantes. Bendito sea su nombre. O sea que una lágrima sincera derramada a los pies de Cristo es un incienso de adoración a Dios. Alabado sea su nombre. Yo recuerdo hace muchos años que yo leí sobre Jeremías, que él le pidió a Dios que quería que convirtiera su cabeza en agua para que cuando él orara, que él orara pudiera estar llorando continuamente por los pecados de su pueblo. Y yo tomé esa escritura y empecé a decirle a Dios, yo quiero, Señor, que cada vez que yo esté delante de tu presencia en oración, yo quiero experimentar esto que experimentó Jeremías. Yo quiero llorar ante de tu presencia. Yo quiero quebrantarme siempre ante tu presencia. Y yo les digo, hermano,
esa oración Dios la respondió inmediatamente. Gloria sea su nombre. Fue una oración una respuesta instantánea. Y cada vez que vengo a Dios, me quebranto delante de su presencia. No puedo aguantar las lágrimas de emoción, de intercesión, de búsqueda de su rostro. O sea que las lágrimas son importantes para Dios. El corazón quebrantado es el altar donde Dios se deleita. Ningún perfume humano se compara con el olor del alma contrita. El Salmo 51, versículo 17, la oración de arrepentimiento del rey David cuando cometió adulterio y asesinato. Él dice allá en el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esto es palabra de Dios. El poder, hermano, no está en los gritos, ni en los aplausos, ni en las luces. El poder está en la humillación ante Dios. Cuando una congregación entera cae de rodillas pidiendo perdón, el cielo desciende. Alabado sea Jesús. Así como están escuchando, el Espíritu Santo no resiste un ambiente de humildad falsa. Él se manifiesta donde hay entrega total. Spurgeon escribió, el arrepentimiento colectivo de una iglesia es el preludio del avivamiento. Donde el pueblo se humilla, el Espíritu sopla de nuevo. John Owen escribió, la iglesia poderosa no es la que más habla, sino la que más ora y se quebranta delante del Señor. Hechos capítulo 4, versículo 31, dice que cuando los discípulos hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, mis queridos amigos, Dios no solamente perdona, Él sana la tierra. Donde hay lágrimas, hay restauración. Donde hay humillación, hay visitación. Y una iglesia arrepentida se convierte en una fuente de agua viva para toda su comunidad. Porque así como esté la iglesia, estarán sus alrededores. Finis Dake escribió, el arrepentimiento no solo limpia el alma del hombre, sino que abre las ventanas del cielo sobre toda una nación. George William escribió, cuando la iglesia se purifica, Dios sana su entorno. El arrepentimiento no es débil, es la fuerza más poderosa del cielo en acción. Y Joel capítulo 2, versículo 13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Rasguen su corazón delante de Dios. Rásguelo. Pártalo en pedazos delante de Dios.
El orgullo ministerial, la codicia y la fama y el deseo de la fama son el hedor, la peste que apaga la presencia de Dios. Pero una iglesia quebrantada desprende el aroma del Calvario. Donde se predica la cruz de Cristo, el incienso del arrepentimiento sube. Y Kenneth West lo traduce así, de esta manera: fragancia agradable. Él lo traduce allá de Efesios capítulo 5, versículo 2, y dice: como un perfume que llena el ambiente con satisfacción divina. Así huele una iglesia de rodillas. Una iglesia que se arrodilla delante de Cristo crucificado, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay perfume más puro que el del arrepentimiento, y no hay melodía más dulce que las lágrimas del pueblo de Dios. Cuando una iglesia se pone de rodillas, el cielo se pone de pie. ¡Alabado sea su nombre! Así es, mis queridos hermanos. Gloria sea su nombre. No sé por qué empecé a hablar de arrepentimiento y de entrega y del Espíritu Santo cuando iba a hablar del pecado. Alabado sea Jesús. No lo sé. Jesús dijo allá en Lucas, y esto me viene ahora al pensamiento, él dijo allá que os digo que, lo voy a parafrasear, que habrá más gozo en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Él dijo algo de esto así. Entonces póngase a pensar en esto. Cuando un pecador se arrodilla en arrepentimiento, el cielo entero estalla en celebración. Los ángeles, los redimidos y hasta el mismo Dios se gozan, porque el propósito eterno de su amor, salvar lo perdido, se está cumpliendo una vez más. Cada vez que un alma viene a Cristo, el cielo canta. El Calvario no fue en vano mientras haya un pecador que crea. Y todos los días hay pecadores que se arrepienten. Y todos los días hay fiesta en los cielos. Hermanos, nada glorifica tanto a Dios como el arrepentimiento de un pecador, porque es el fruto de su gracia. Jesús también dijo allá en Lucas capítulo 10, os digo, en referente a este mismo texto que dimos, os digo que hay más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ven, lo importante del arrepentimiento es lo más importante. Y hoy tenemos una iglesia que ya no vive en arrepentimiento. Se cree la pepa del queso mientras viven en pecado. La iglesia es la primera que tiene que arrepentirse, porque muchas han abandonado al Dios de gloria y se han casado con el Dios Mamón y están siguiendo al Dios Mamón. El arrepentimiento no es emoción humana, es una obra divina en el alma. Cada vez que un pecador llora, el Espíritu Santo
ha vencido una batalla invisible. Y Kenneth West dice que la palabra arrepentimiento en griego es metanoia, que significa cambio completo de mente, corazón y propósito. Cambio completo. Una obra del cielo en el corazón. John Owen dice, el arrepentimiento es el primer beso entre el alma y la misericordia. Y Hechos capítulo 11, versículo 18 dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Cuando una persona se arrepiente, el infierno pierde un alma y el cielo gana un adorador. Cada conversión es un testimonio del poder de la cruz. Por eso Satanás odia el arrepentimiento, porque cada lágrima sincera es una victoria de Cristo sobre su reino. Así es. John Williams escribió, el arrepentimiento de un solo pecador es más grande que la caída de un imperio, porque tiene consecuencias eternas. Allá en Colosenses, y yo he enseñado bastante sobre este versículo, dice que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto lo hizo Dios cuando nos arrepentimos y creímos en su Hijo Jesucristo. Nos sacó de la esclavitud, de la muerte, de la pudrición y nos trajo al reino de su Hijo amado, donde hay justificación, limpieza, santificación y vida eterna. Alabado sea Jesús, donde hay verdadera libertad. Imagínense una celebración en el cielo. No hay luces artificiales ni aplausos humanos, sino adoración pura. Fíjense que los ángeles no celebran dinero, ni fama, ni logros. Solo el milagro del arrepentimiento. Solo el milagro de aquel que acepta a Jesucristo. Spurgeon dijo, el cielo no celebra coronas terrenales, sino almas rescatadas. El gozo de los ángeles es ver la gracia triunfando donde antes reinaba el pecado. Así que cada lágrima de arrepentimiento es una nota en la melodía del cielo. Cada alma salvada es una nueva corona para Cristo. Y el día que yo, Calixto Villa, me arrepentí, el cielo hizo fiesta por mí. Alabado sea su nombre. Y el día que usted se arrepiente, el cielo también hace fiesta por usted. Alabado sea el nombre de Jesús. Hicieron fiesta en mi nombre. ¡Qué poderoso es Dios! ¡Qué poderoso! Antes de conocer a Cristo, muchos vivíamos como si todo estuviera bien. Aquí les estoy hablando de experiencia. El pecado no nos dolía. La conciencia no nos hablaba. Y la oscuridad y la esclavitud parecía normal. Así andaba yo. Y muchos de nosotros, creyendo que la vida solo era disfrutar, buscar dinero, placer y fama.
Pero la realidad era otra. Éramos muertos espiritualmente, viviendo sin Dios y sin esperanza en este mundo. Teníamos un velo que no podíamos ver la miseria en la que estábamos. El mayor milagro no es sanar un cuerpo enfermo ni ganar la lotería, sino que Dios abra nuestros ojos para ver nuestra propia corrupción. Mi vida antes de Cristo era una esclavitud disfrazada de libertad. Yo pensaba que era libre, pero era un esclavo. No tenía control, era un loco sin dirección. O la muerte o la cárcel era mi destino. Robo, mentira, fornicación, codicia. Todo parecía normal, porque el pecado ciega el entendimiento. Dijo Pablo allá en 2 Corintios 4:4. El hombre sin Cristo no ve el pecado como pecado, porque el Espíritu Santo no mora en él para convencerlo. Yo recuerdo ese día como si fuera hoy. Ese día el Espíritu Santo arrancó el velo de mis ojos y me mostró mi verdadera condición. Y si yo pudiera regresar el tiempo, usted me vería allí arrodillado, llorando a moco caído, pidiendo perdón al Rey de Gloria. Y desde ese día todo cambió para mí. Alabado sea su nombre. Desde ese día todo cambió para mí. Ese fue el día que nací de nuevo. Ese el día que fui regenerado en mi hombre interior. Ese fue el día que recibí la vida de Dios. Ese fue el día en que el Espíritu Santo hizo residencia en mi vida. Y empezó a construirme para llevarme a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¡Qué poderoso es Dios! Yo no era un hombre libre, sino un esclavo. Necesitaba liberación. El único que puede romper las cadenas del pecado es Cristo. El único que nos puede liberar es Cristo. El único que te va a librar de las drogas, el alcohol y cualquier adicción que esté arruinando tu vida es Cristo. Cristo quiere liberarte. Solo clama a Él y Él lo hará. Él mismo dijo, he venido para liberar a los cautivos. Dice que Pablo, que más cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Eso fue lo que me sucedió. Cuando me convertí, el velo cayó y pude ver y entender tantas cosas. Cuando el velo cae, les voy a hablar de experiencia. Cuando el velo de la ignorancia cae y somos libres por Cristo, la persona ve lo que antes no veía. Su pecado, su necesidad y la belleza de Cristo. El velo de la ignorancia
del pecado y de nuestra necesidad de Dios se cae cuando nos convertimos a Cristo. Y Kenneth West explica sobre este asunto que el velo se quitará, indica una acción instantánea. En el mismo momento en que el corazón se vuelve a Cristo, la ceguera espiritual desaparece. Es un milagro de arriba. Después de mi conversión, me invadió una profunda culpabilidad. No era para condenarme, sino para transformarme. Cuán arrepentido estaba de mi pasado. Cuánto deseaba volver a nacer para vivir una nueva vida. Desde ese día vi toda mi vida. Deseaba regresar al vientre de mi madre, nacer y empezar a vivir una vida nueva. Lo que antes no dolía, ahora me dolía. Lo que antes amaba, ahora lo aborrecía. Y lo que antes me atraía, ahora me repugna. Esa es la obra del Espíritu Santo en el corazón que ha recibido, ha creído en el Hijo de Dios viviente. Esa es la obra que Él realiza. John Owen decía sobre todos estos asuntos, dice que cuando el Espíritu Santo muestra el pecado, no lo hace para destruir al hombre, sino para llevarlo a la cruz. Cuando habla de cruz está hablando del sacrificio completo que hizo Jesucristo allá en el Calvario. El mismo Espíritu que revela el pecado es el que anuncia la gracia. El Espíritu me mostró mi miseria para revelarme la grandeza de Cristo. Cuán agradecido me siento, mis queridos hermanos. Estoy muy agradecido. Tengo el corazón lleno de agradecimiento a Dios por la obra que Él ha hecho en mi vida y por la obra que está haciendo en cientos y millones alrededor del mundo. Estoy muy agradecido de Dios. Hermanos y amigos, el día que el velo cayó, nació una nueva vida. Ese día entendí que no necesito religión ni buenas obras, sino un Salvador. Ese día el cielo abrió mis ojos para ver lo invisible. El día que Cristo abrió mis ojos, entendí que el pecado no era mi placer, sino mi prisión. Cristo me hizo libre. Y es por esa obra de Cristo que hoy puedo vivir en libertad. Es por esa obra de Cristo que hoy vivo en libertad. Entonces, ¿qué significa cuando Pablo dijo, el pecado que mora en mí? Si usted estudia la Biblia y especialmente el libro de Romanos, aprenderá dos cosas importantes. Una, que la palabra pecado que Pablo usa allí en Romanos capítulo 7 y en otros capítulos, esa palabra en griego, y a mí no me gusta enseñar sobre el griego porque esto a veces confunde las cosas, pero ahora para aclarar un punto de la Biblia voy a utilizarlo.
Y la palabra pecado allí en Hebreos capítulo 7 es amartia, la palabra amartia. Y esta palabra no se refiere a actos de pecados, a obras de pecados, sino que esta palabra se está refiriendo a una fuerza interior, un principio altivo de maldad que habita en el ser humano desde la caída de Adán. Pablo presenta el pecado en este capítulo como un poder o amo espiritual que busca gobernar el cuerpo y la mente. Lo presenta como si fuera un señor, un amo, un rey que quiere esclavizarnos, que quiere matarnos. Él enseña de esa fuerza interna como si fuera una persona que mora en el hombre, como una naturaleza que habita, que tiene residencia, que está instalado dentro de él, dentro del hombre. Él enseña ahí en ese capítulo. Pablo no dice el pecado que me visita, sino que vive, indicando una presencia permanente en nuestro ser. El pecado, mis queridos hermanos, no es simplemente algo que el hombre hace, sino algo que el hombre es. Esta naturaleza de pecado habita en el hombre como si fuera una raíz venenosa que produce continuamente frutos mortales. Este morador interno es lo que la Biblia llama la naturaleza de pecado heredada de Adán. Y hoy voy a llegar hasta aquí. En el próximo estudio vamos a estar hablando de a lleno sobre esta naturaleza de pecado. Por alguna razón me extendí en el arrepentimiento cuando yo en realidad lo que quería hablar era del pecado y del pecado que mora en cada uno de nosotros. En el próximo estudio voy a tratar de enfocarme solamente en esto para que podamos obtener una visión más completa de lo que es el pecado que mora en mí. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.